Crisis en Medio Oriente. Una explicación detallada de lo que sucede con la guerra entre Israel y Hamás. Aquí inicia Crisis en Medio Oriente, en Aliento Visión. Hola, ¿qué tal amigos de Aliento Visión? Soy Víctor Manuel Tiburcio, director de programación, y sean bienvenidos a un capítulo muy especial o a un programa muy especial sobre el conflicto en el Medio Oriente. Yo sé que hay muchas preguntas en esos últimos días que la gente se hace y muchos cristianos preguntan cuál debería ser la respuesta cristiana ante este conflicto. Así que hay muchas preguntas y el objetivo del programa de hoy es contestar esas preguntas al máximo y que la gente pueda ser educada y bendecida con lo que se va a hablar en este día. Le invito a que por favor antes de empezar la entrevista usted agarre este enlace, si lo está viendo a través del internet, lo comparta con amigos, vecinos, primos, aún con su enemigo comparta la entrevista para que también pueda ser bendecido. Pero si está viendo esto en televisión, le invito a que se suscriba en el YouTube de Aliento Visión para que pueda encontrar esta entrevista y compartirla también con alguien vía WhatsApp o Facebook o Instagram. No estoy solo en este día, me acompaña un invitado muy especial, de hecho de Nueva York también. Es alguien que conoce el tema bastante bien, se ha preparado en ese tema muy bien y es alguien que uno puede decir, él sabe de lo que está hablando sobre ese conflicto de Israel y Hamás. Me refiero en este día a nuestro hermano y amigo querido Jesse Rojo, director de Filos Latino, una organización que se dedica a promover valores cristianos en Israel, pero también a crear un enlace entre Israel y el mundo del Este. Así que Jesse, ¿cómo estás? Dios te bendiga, bienvenido a Aliento Visión. Dios te bendiga, hermano. Bueno, estamos bien ocupados, mucho trabajo en estos días, pero agradecido de poder estar aquí y poder ser de un poco de ayuda para crear conciencia, educar sobre este tema tan complejo y obviamente tan polémico en el día de hoy. De verdad, gracias por acompañarnos y como dices, esos son días muy ocupados y por eso de verdad te agradezco muchísimo por sacar el tiempo y poder explicar ese conflicto mejor. Antes de hablar del tema de Israel y Hamás, me impresiona mucho tu testimonio, porque Mm. eras, creo que, ex pandillero y hoy en día conoces mucho el tema, viajas por todo el mundo. Cuéntanos cómo y cuándo conoces a Jesús y qué pasó en tu vida, cuál fue ese antes y ese después. Claro, bueno, pudiéramos decir que desde chiquito mi mamá siempre me llevaba a la iglesia. Pero por mucho tiempo en mi hogar todavía, digamos, no llegó a ser un hogar cristiano, sino hasta muchos años después. Pero sí, tuve muchas visitas a la iglesia. Mi mamá siempre me leía las historias de las Biblias cuando chiquito, pero cuando llegué a ser un joven, como todo joven en la ciudad, o por lo menos un gran porcentaje que tal vez no consigue buena dirección, buena mentoría, busca afirmaciones en las calles y lamentablemente con amigos que no le lleva por buen camino. Y ese fue mi decisión como joven durante la secundaria, creo que tenía como unos 14, 15 años. Terminé las pandillas de los Latin Kings y viví esa vida por casi 6 7 años, Wow. hasta llegar a la edad de ya 19 años, estando todavía en la pandilla. Ya llega un punto donde el Señor me estaba hablando y Él me estaba, mejor dicho, quitándome las vendas, dejándome ver la realidad de la vanidad, del estilo de vida que yo había tomado en ese entonces. Y él empezó a recordarme a mí todas esas palabras que mi mamá me compartía y también recordaba gestos de amor y de gracia de parte de muchos hermanos que me vieron crecer, pero que me vieron tomar esa vida de pandilla y... El Señor me trajo a la iglesia, eventualmente pasé por mi vida se puede describir con una palabra, que sería providencia. Mm, Dios usa esas circunstancias, inclusive trágicas en nuestras vidas, para traer gloria a su nombre wow. y ayudar a muchas personas, ser de bendición al mundo, porque a última instancia no vivimos para nosotros, vivimos para otros y vivimos para Dios. Amén. Quiero entrar ahora Y a la primera pregunta del tema. He escuchado en los medios de comunicación seculares mucho la frase Palestina ocupada, ¿verdad? Y dice mucho, Israel está ocupando tierra robada. De hecho, tengo muchos amigos míos seculares que no son cristianos y son pro Palestina.
dicen muchas Mm, veces y hasta tienen pancartas en inglés, Free Occupied Palestine o Israel's an claro. occupied land, Israel está en tierra ocupada. Entonces, y tratan como de decir como que Israel no tiene nada de conexión en esa tierra donde están ellos. Y la pregunta que te hago en este día es, ¿tiene realmente Israel conexión a esta tierra donde están ellos ahora mismo? ¿O llegaron ellos simplemente en el 1948 y boom, se establecieron ahí sin ninguna conexión previa a esa tierra? Sí, realmente la pregunta merita una respuesta de dos partes. En primer lugar, hay que reconocer que en esta guerra armada que hay entre Israel y Hamas, hay una guerra de narrativa, una guerra mediática. Sí. Y en la guerra mediática, las armas son las palabras. Entonces, es intencional el uso de palabras de ocupación, Sí. de apartheid, de llamarlos colonialistas. Estas palabras comunican ciertas imágenes en la mente de todos con respecto a la comunidad judía. Y es por eso que los ataques que vemos no es dirigido a israelíes propiamente tal nada más. Es dirigido a judíos en todas partes del mundo, que en muchos casos no tienen ninguna conexión con Israel. Ujú. ¿Pero por qué? Porque hay personas que tienen ciertas ideologías, ciertas creencias con respecto al pueblo judío, que en muchos casos no son creencias nuevas, son realmente teorías de conspiraciones repetidas del Mm, pasado ¿verdad? Y aplicada a este contexto para justificar un prejuicio, para justificar un odio. Entonces, eso es lo primero. Hay que darse cuenta que utilizan estas palabras para manipular la opinión, para justificar incluso los actos de odio de parte de Hamas. wow. Yo veo que estos grupos se llaman pro-palestinos, pero yo tengo 9 años haciendo ese trabajo. Yo he vivido por varios conflictos entre Israel y Hamas. Yo creo como unos 3 o 4 he visto. Wow. Y siempre llega a la conclusión de que porque porque jamás está viviendo en esta ocupación de 75 años, etcétera, por ende es justificable los actos que ellos están haciendo en contra de estos civiles inocentes y están profundamente equivocados porque además de ser un prejuicio histórico, es erróneamente histórica, históricamente errónea. Realmente hay una tercera parte que muchas personas dejan fuera en el conflicto israelí-palestino, que son los británicos. Mm, Cuando los británicos tomaron el mandato, hicieron un trato, que es un trato ilícito, los franceses y los británicos durante la Primera Guerra Mundial, cayó el Imperio Otomán. ¡Pum! ¿Y qué pasó? Bueno, Británica tenía ciertos intereses ya en el Medio Oriente y la mejor manera de cubrir esos intereses es tomar el poder de Palestina en ese entonces, de territorios que en ese entonces se llamaba palestino, pero no en el sentido que lo entendemos hoy como una identidad política o como un futuro estado, sino como una identificación regional, porque mm, inclusive hasta judíos que vivían en esa región le llamaban palestinos. Recordamos una canción muy conocida en la iglesia que se canta, Tierra bendita y divina, es la de Palestina, sí. donde nació Jesús. O sea, antes este término Palestina no conllevaba esta connotación política, es meramente histórica y geográfica. Y podemos entrar explicando eso si quieres, pero en corto, los británicos entraron y ocuparon, establecieron lo que le llaman The British Mandate, el mandato británico. Y en ese entonces salió unas declaraciones, la declaración de Balfour, Ujú. en donde el representante de la comunidad judía, el señor Rothschild, con uno de los lords de señores diputados del gobierno de Británica, llegaron a un acuerdo donde Británica iba a apoyar el establecimiento de un futuro Estado judío. A la misma vez, prometía este documento asegurar los derechos de los árabes locales en la comunidad. Entonces aquí Gran Bretaña hizo dos promesas, uno a los judíos, otro a los árabes, y le rompió la promesa a los dos. Wow. So, ya tú puedes ver cómo Gran Bretaña empezó a jugar un papel vital en crear este conflicto. ¿Por qué? Porque también Gran Bretaña lanzó una serie de políticas
ilícitas llamadas los papeles blancos, en donde prohibía a los árabes locales a venderle tierra a los judíos migrando y a la misma vez prohibiendo migración judía a Tierra Santa. O sea, hay una aparente contradicción. Sí, Si Gran Bretaña está ahí y en gran parte es para ayudar a establecer un futuro Estado judío, ¿por qué estás impidiendo migraciones judías, especialmente de grupos de judíos que lo que están haciendo es huyendo de los campos de exterminios nazi durante la Segunda Guerra Mundial? Y hay varias historias como muchos de estos grupos se rebelaron en contra de Gran Bretaña. Inclusive hubo una explosión en el hotel de David en Jerusalén, que es un hotel que todavía se puede uno visitar, muy hermoso, a cruzar la calle del YMCA en Jerusalén. Una explosión que fue dirigido a oficiales de Gran Bretaña, porque wow. ahí hacían sus reuniones. Entonces vemos que la relación en el terreno era más complicado. Aquí no venía una potencia del mundo para obligar a los árabes a recibir a los judíos y quitarles su tierra para entregársela. No, la cosa era mucho más complicado que ahí. Ambos árabes y los judíos fueron traicionados por esta potencia en el mundo, este imperio, Sí, ¿verdad? Este imperio. Realmente, cuando hablamos del imperialismo y el del colonialismo, realmente tenemos que referirnos a Gran Bretaña. sí, Ellos eran la ocupación extranjera que vino, ocupó Palestina, causó un desastre entre la gente locales y después se fue. Se fue y le dijo a las Naciones Unidas, encárgase ustedes, porque mm, nosotros no podemos aguantar esto más. Y se fueron, nunca resolvieron nada, dejaron el wow. conflicto intacta y fue en ese entonces que Israel decidió declarar independencia en el momento que Gran Bretaña salió de Israel. Nuevamente podemos argumentar que el nacimiento de Israel realmente era el final de una ocupación, no el comienzo de uno, al Mm, contrario. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no son un pueblo en imperio extranjero. Son de ahí nativamente, sus ancestros vivían en Tierra Santa. Ellos tienen 4.000 años de historia y eso es evidente en la arqueología, en los libros históricos. No podemos negar una verdad histórica. yeah, Entonces, por eso que digo que la guerra mediática es un esfuerzo para manipular la opinión, porque estos términos realmente no aplican. sí. ¿Verdad? No aplican al pueblo judío cuando observamos y analizamos los hechos históricos en el terreno. Sí, una de las preguntas que todo el mundo se hace y que realmente hasta yo me hago, todos sabemos que Israel tiene uno de los ejércitos más avanzados del mundo, tiene armas poderosas, tiene uno de los mejores servicios secretos, el Mossad del mundo, que hasta aquí está la CIA y aquí está el Mossad, o sea, tiene increíbles capacidades. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó ese día de octubre 7? ¿Cómo fue que un país con tantas capacidades de vigilancia y todo esto, cómo fue que jamás pudo llegar y atacar a Israel y hacer tanto daño a un país con un ejército tan poderoso como lo tiene Israel? Claro. La verdad que esto confunde a todos, ¿verdad? No es una pregunta fácil porque todos todavía estamos confusos y perplejos de cómo pudo haber sucedido. Yo he estado parado en ese kibutz Mm, donde fue la primera penetración de estos terroristas en Sderot. Yo estuve parado en la verja donde ellos quebraron y entraron y he visto a la Franja de Gaza desde 2 kilómetros frente de mí. wow. O sea que la seguridad que uno sentía en Israel era incomparable, ¿verdad? Ajá. Y estábamos parados en una comunidad. Allá hay una alarma, la alarma roja que le dicen en Israel, que es la alarma que avisa cuando hay cohetes Mm, lanzando. Y ellos también dan instrucciones a cada comunidad cuánto tiempo le toma llegar desde que ellos detectan un cohete y cuánto le va a tomar llegar a una bomba de refugio. sí. Por ejemplo, en Tel Aviv te puede tomar 11 minutos a 15 minutos. O sea, es decir, que tiene por lo menos 15 minutos llegar a una bomba de refugio. En este lugar, en este kibbutz, son 11 segundos. Wow. Ya tiene 11 segundos para llegar a una bomba de refugio.
Y te puedes imaginar, ahí hay familias, niños, y que fueron masacrados. O sea, habían parques de niños. Imagínate personas en esa circunstancia teniendo que correr a una bomba de refugio que tenga dos niños. Wow. ¿Cuánto tiempo le va a tomar para buscar a los dos, Mm, para luego llegar a una bomba de refugio? Y esa era la realidad, pero esta comunidad se sentía relativamente segura. Yo creo que no podemos socavar la idea de que jamás también tú tenías ayuda regional. Irán tiene una relación muy estratégica con Hamas y también tiene una posición estratégica en el Líbano, donde también es claro que Irán públicamente ha manifestado sus intenciones de querer destruir a Israel, de querer sí, destruir a los judíos, porque por sus aspiraciones regionales ellos ven a Israel como una amenaza para poder ellos expandir más poder en la región. Pues aquí Hamas también tenía ayuda. Ellos tomaron 2 años planificando este wow, ataque y aprovecharon a Israel también en un momento de mucha debilidad. Israel había pasado en 4 años 5 elecciones y la sociedad estaba políticamente dividida. Pues yo creo que bajaron la guardia, sí, lamentablemente, en ese momento, distraído por todo lo demás. Y la situación más recién era este cambio judicial que estaban proponiendo, que fue algo súper controversial. Yo estuve allá y pude evidenciar muchísimas manifestaciones israelíes en contra del gobierno. La comunidad estaba también en conflicto interno y tal vez distraído con todo lo que tenían ellos que lidiar domésticamente hablando, que tal vez se le pasó. sí, Y ellos, cuando eso estaba en todas las noticias y cuando los enemigos están observando, ellos pueden interpretar eso como una debilidad y calcular el momento preciso para aprovechar esa debilidad y capitalizar sus aspiraciones lamentablemente diabólicas sí. para eliminar y aniquilar al pueblo judío. Ellos no han nunca expresado un deseo para este, coexistir con ellos, pero Sí. ahí estamos tratando yo creo que en parte es eso. Otro asunto que he escuchado es que también a Bibi Netanyahu, al primer ministro, se le había advertido posiblemente de un Mm, inminente ataque y que él haya ignorado o no lo haya tomado en serio estas advertencias. No sé. sí, La verdad que los israelíes se estarán preguntando esta misma pregunta sí. por muchos años también. Sí, es una pregunta que de verdad nos deja como en shock, ¿verdad? Porque como dices, o sea, Israel tiene un ejército tremendo, excelente, pero es algo que creo que en los meses que vienen vamos a enterarnos qué pasó, ¿verdad? Yeah. Algo que vemos mucho en los medios y que te digo la verdad, esto lo pude ver en Twitter o X y también lo vi en muchas plataformas, que creo que causa mucho horror y quiero que me ayudes aquí a explicar un poquito mejor. Dicen por ahí que Israel bombardea a hospitales y a escuelas. Mm. Dos preguntas. ¿Es cierto esto? Y si es cierto, ¿por qué bombardea Israel a hospitales y lugares tan delicados como son estos lugares? Sí, esto no es nuevo, ¿verdad? Yo, por lo menos en el caso mío, tengo más de 9 años haciéndolo, pero este conflicto entre Hamas e Israel se ha extendido por casi 17 años, desde que Hamas tomó el poder. Esto no es nuevo. Hamas ha invertido casi el 100% del financiamiento que ha recibido para sus aspiraciones militares y terroristas en Wow. contra de Israel. Desde que jamás estuve mencionando, bueno, tal vez ni lo mencioné, pero déjame tal vez empezar ahora a decir, ¿verdad? Israel desde el 2005 evacuó todos los asentamientos judíos desde la Franja de Gaza, todita, no dejó ni un judío adentro de la Franja de Gaza. Mm, En segundo lugar, se dio todo el poder de seguridad y de administración desde el 2005, todo. O sea, Israel no controlaba nada de lo que estaba pasando adentro de Gaza y no había ni un asentamiento judío adentro de esa franja, desde mm, 2005. En el 2006
Los palestinos, en su primera y única elección que le fue permitido tener, ellos eligen a Hamas al poder. ¿Ok? Y desde ese entonces en adelante empezaron los ataques terroristas domésticos adentro de Israel, bombas suicidios saliendo desde Belén hacia la frontera. El Wow. muro de seguridad fue cuando se construyó. O sea, cuando Israel tenía control de Gaza, no había muro de seguridad. Mm. Judíos vivían en la franja de Gaza, los palestinos en Gaza trabajaban y cruzaban la frontera libremente a Israel, los judíos también hacia Gaza. O sea, había una interacción de comercio, de comunitario entre Gaza y la sociedad israelí. Mm. Cuando Israel tenía control, cuando Israel se dio control, todo eso cambió. Wow. Todo eso cambió. Entonces, desde ese entonces en adelante estaba este conflicto. Y hoy en día estamos viendo que lamentablemente en el caso de Hamas, ellos han utilizado una estrategia militar no convencional, que no acusan muchas veces a Israel de violar las leyes de Geneva Laws internacional, Ujú. pero jamás ha violado toditas, Mm. todas. Inclusive desde 2021 ya había una, antes de llegar ahí, o sea, otra de las estrategias no convencionales era utilizar casas residenciales, hospitales, escuelas, para lanzar sus cohetes y construir túneles. Tenemos Wow. palestinos que han trabajado con nosotros que son cristianos, que nacieron en Gaza, tienen amigos allá, tienen familias allá. Y ellos nos han contado cómo sus amigos han descubierto túneles debajo de su residencial. Wow. So, esa ha sido la estrategia de ellos. Ellos son, toda la franja de Gaza son como 400 kilómetros del tamaño y tienen como casi 300 kilómetros de túneles Wow. subterráneos debajo, cubriendo todo lo que es la vida social, lugares más poblados y también lamentablemente la franja de Gaza es la comunidad más poblada en el mundo. O sea, 2.5 millones de palestinos Wow. en un pedacito de tierra de nada más de 400 kilómetros de distancia. Es una situación penosa porque jamás tiene una estrategia de relaciones públicas para tratar de asegurar la mayor matanza posible de palestinos para que el mundo internacional cubra esto Ujú. y jamás se siga beneficiando del apoyo humanitario. Jamás ha recibido en un año 5 billones de dólares de las Naciones Unidas. O sea, Wow. si de los estadounidenses han pagado en sus impuestos parte de estos 5 billones de dólares que ha recibido jamás. Wow. Y ellos, si pudiéramos comparar per cápita la cantidad que ellos han recibido con el plan Marcial, que fue la inversión que se hizo para restaurar Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pudiéramos restaurar Europa 15 veces. Wow. ¿Ya? Si pudiéramos comparar per cápita la cantidad de dinero que ha recibido, no solo Hamas, inclusive, también las autoridades palestinas en Cisjordania, pero todavía a la comunidad palestina le hace falta recursos, le hace falta hospitales, le hace falta escuelas, le hace falta todo lo que ellos necesitan, infraestructura para realmente establecer un Estado. Uno se pregunta cuál es la motivación de estos líderes. ¿Realmente es establecer un Estado o mantener este conflicto vivo para aprovecharse de ella? Mm. Wow. Estos líderes están viviendo en Qatar, no están viviendo en la Franja de Gaza. Mientras su pueblo está muriendo, ellos están comiendo restaurantes de 5 estrellas y, por supuesto, no solamente reciben financiamiento de las Naciones Unidas, pero de Irán, de Rusia, de otras naciones árabes. Hay que entender que hay una conexión mucho más allá en Ujú. este conflicto israelí-palestino que nuestros amigos muchas veces no quieren ver Sí. o los medios no nos enseñan tampoco. Creo que la clave en lo que dices es que jamás no pelea de manera convencional. Por ejemplo, usualmente cuando hay una guerra, aquí está el ejército A, ejército B, boom, pelean. Pero jamás, de lo que puedo entender, es que se esconden en hospitales, ¿verdad? Hacen túneles. Y creo que eso es muy importante aclarar. O sea, Israel no está tirando bombas así, ping, bam, boom. No, o sea, ellos tienen inteligencia
y ven que tienen cosas debajo de hospitales, tienen túneles, como acaba de decir Jesse, y por eso es. Pero Jesse, quiero que le expliques a la gente, y eso es muy importante explicar esto muy bien, ¿cuál es el proceso de Israel antes de tirar una bomba o de tirar un misil? Creo que Israel es la única nación del mundo, creo que ni Estados Unidos lo hace. Hay un proceso muy interesante que ellos usan. Claro, no es la mejor idea, pero creo que ahorra muchas vidas. Explícale a Sí, la gente cuál es el proceso que usa Israel antes de tirar una bomba. sí. Perdón, antes de contestar esa pregunta, mantenga esa idea. Quería Mm, agregar y proponer una pregunta a sus oyentes, a aquellos que están también sintonizando la programación, que es lo siguiente. Desde 2021 ya había un cese de fuego entre Israel y Hamás. mm, Desde 2021. Eso quiere decir que en el día del masacre, en octubre 7, fueron los terroristas de Hamás que violaron el cese de fuego que ya estaba en lugar. wow. ¿Ok? Y lo violaron de la manera más bárbara, ¿verdad? Y más horripilante. Eh, Ese es número uno. Número dos, aniquilaron la mayor cantidad de israelíes que los israelíes han visto desde los tiempos del Holocausto. Wow. Entonces la pregunta es, y la pregunta no solamente es a los oyentes, es a Hamás también, a los líderes. ¿Qué esperaba el mundo que Israel hiciera? Yep. Wow. ¿Qué esperaba el mundo que Israel hiciera? ¿Verdad? La respuesta es más complicada de lo que nos imaginamos. No es tan sencillo que Israel está en una situación bien hostil Ujú. y violenta con estos vecinos y es importante diferenciar entre Hamas y la causa palestina y la población palestina, Yeah. porque estamos hablando que el conflicto es entre Israel y Hamas jamás ha querido tener paz con Israel. Yeah. Es la realidad y ellos lo han hecho público y lo han demostrado con sus acciones. Y uno tiene que preguntarse, ¿qué deben de hacer? Si quieren parar la guerra, y esta es mi segunda pregunta, ¿por qué no demandar que devuelvan los rehenes que estos terroristas secuestraron? Yep. Porque si jamás hiciera eso, en ese mismo instante Israel para la guerra. En ese mismo instante el Israel detiene su incursión, detiene sus bombardeos de Gaza y jamás mantiene el control de Gaza inclusive y paramos la guerra, por lo menos momentáneamente. Sí. Solamente devuelvan los rehenes. Pero la demanda muchas veces es sobre a Israel y nadie le demanda nada a Hamas y no es justo. Yo creo que es irrazonable, Sí. no refleja la realidad en el terreno y por eso que esos gritos demandando a Israel solamente que responda no va a funcionar, Claro. porque Israel tiene una situación militar y ellos van a responder de acuerdo como ellos consideran que es lo más seguro para cuidar y proteger a su pueblo y mantener la integridad de su frontera. Esa es Yeah. la realidad. Ok. Entonces ya vas a Entonces, la segunda pregunta, sí, de cómo responden ellos con los ataques. Arriba de todo eso, arriba de que Israel tenga derecho a responder, arriba de que Israel no provocó esta guerra, que entra hacia Gaza y hace lo que ninguna nación en el mundo hace, Mm. le advierte al enemigo cuándo y dónde va a atacar. Wow. O Increíble. sea, ninguno. Israel tiene que advertirle al enemigo cuándo y dónde va a atacar para advertirle a los civiles inocentes que el enemigo está usando como escudo humano. Wow. Porque Israel sabe que tiene que responder conociendo que en el proceso van a haber civiles inocentes muriendo en el proceso. Wow. Pero ellos no tienen... de- de- hay que entender que en los cuarteles militares, ellos no están pensando cómo los medios van a cubrir eso. Ujú. Ellos están pensando cómo ellos van a aniquilar el enemigo, cómo van a asegurar las fronteras para crear una resistencia más permanente en contra de Hamas. Y Mm. la prioridad ahora de la Fuerza de Defensa de Israel es eliminar a Hamas y Yeah. recuperar en lo que pueda a los rehenes que ellos tengan secuestrados. Yeah. Esa es la meta. Israel, arriba de eso, entonces, le advierte a los enemigos cuándo y dónde va a atacar
el mundo ignora eso. Ujú. Israel tiene que entonces defenderse por defenderse. Wow. So, estamos viviendo como una aparente contradicción Sí. en la psicología del mundo y en los medios de comunicación, que la verdad yo creo que por eso canales cristianos como Aliento Visión y entre otros van a ser la fuente verdaderamente donde la verdad va a prevalecer. Amen. Porque aquí no hay interés de crear nada más cosas de viral y ratings, sino que hay un amor por la verdad. Hay un amor para tratar de elevar la dignidad de israelíes y Amen. palestinos en este tema. So, yo creo que mientras los medios de comunicación, el mainstream media, continúen propagando esta guerra mediática Sí. y propaganda a través de sus canales, los únicos lugares confiables van a ser estos canales cristianos que lo que motive es la verdad y Amen. no los ratings y no una ideología política, sino cuál es la verdad. Yeah. Y ya, y eso ojalá que sea así para siempre con estos canales cristianos. So, Amen. Yo algo que, y ya casi vamos terminando, está muy bueno este programa, pero sé que Jesse también tiene que hacer otras cosas, no le quiero tomar todo el día, pero algo que me preocupa muchísimo es que en los últimos años he notado una tendencia donde hace tal vez 20 años atrás el amor del pueblo americano por Israel era bien grande, era mm, siempre que pasaba algo había muchas banderas de Israel en Estados Unidos. Yo vivo en Nueva York, tú también vives en Nueva York y sabes muy bien a qué me refiero. Pero he notado que en los últimos años hay como un odio que ha crecido hacia Israel. Es un odio, no es un odio normal, es como un odio casi como de, algo diabólico. ¿A qué se mm. debe eso? Y la segunda pregunta que va ligada con esa es, ¿puede sobrevivir Israel sin el apoyo de Estados Unidos? Yo diría, en primer lugar, este odio, la única explicación que yo puedo encontrar es que viene de un lugar espiritual. Wow. No hay nada que pueda explicar por qué un odio antiguo pueda ser, pueda resucitar y mantenerse tan vigente y cobrar tanto impulso en el mundo. Cuando estamos hablando que estamos viviendo a menos de 100 años desde los campos del Holocausto, Sí, todos estamos educados de la historia de la lucha judía que ha pasado, y eso es el Holocausto, pero los judíos también fueron expulsados de España en 1492, sufrieron múltiples pogroms en Europa, y la lucha era de expulsión y de persecución y migrando por un lugar por el otro. So, realmente lo único que puede darle sentido es que este viene de un lugar espiritual y sí. que el odio está dirigido al pueblo judío, pero el pueblo judío no es el fin en sí mismo, Mm, sino que el fin es lo que ellos representan. Y yo creo que el libro de Esther es un libro que nos explica de manera maravillosa esa realidad, porque el libro de Esther es conocido como el libro que no menciona a Dios, ¿verdad? Es el único o uno de los únicos libros que no menciona a Dios, pero es el único libro que tiene la mayor mención o hace la mayor referencia al pueblo judío que mm, cualquiera de los libros en la Biblia y más que todos los libros combinados. O sea, wow. que si un buen estudiante de la Biblia, cuando él está observando que una palabra se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, esa es una buena indicación de que ese es uno de los temas principales de la Biblia. Sí. ¿Y qué es lo que el libro de Esther nos quiere indicar de los judíos? Es esta lucha. ¿Cómo podemos percatar a Dios obrando a través de sus pueblos cuando no vemos a Dios en ellos, tal vez? Mm, Cuando Dios no se percibe de manera explícita. Y vemos los personajes de Esther y de Mardoqueo, que son dos que viven dentro, centro de la ciudad, cuando la mayoría de los judíos están viviendo fuera de la ciudad, están lejos de la inmoralidad de la ciudad, de esta vida de pecado que era muy popular. Imagínense, es como Times Square, ¿verdad? yeah. Están Esther y Mardoqueo viviendo dentro de Times Square, mientras que los demás están en Westchester County, alejados de la bulla Sí. y de toda la loquera. ¿Y por qué? Porque esos son dos figuras también que moralmente están comprometidas.
pero a pesar de su compromiso moral, a pesar de que tal vez el pueblo viva en exilio y que no está en la voluntad ideal de Dios, vemos a Dios todavía obrar a través Wow, de ello. wow. Vemos a Dios preservando a su pueblo cuando Amán trata de aniquilar a todo el pueblo. ¿Por qué? Por dos razones nada más. Por el espíritu inquebrantable del pueblo judío. Mm, Él trató de humillar a Mardoqueo. Mardoqueo no se humilló delante de él porque Dios le dijo que no se humille delante de ningún rey o Dios pagano, que Dios es su rey, que Dios es su Dios. Y ellos vivieron de acuerdo a la moral y la ley de Dios. ¿Y qué le dijo Amán al rey de Persa? Hey, no te conviene mantener al pueblo judío vivo mm, porque ellos viven de acuerdo a otra ley, no de acuerdo a la tuya. Así que te conviene aniquilarlo a todos. Y wow. toda la historia es como Amán intenta llevar a cabo el mismo plan de Hitler Ujú, y fracasa de una manera tan cómica en cierto sentido. Es como Dios también trató de burlarse de estos esfuerzos de que tratan de eliminar a Esther, porque Amán murió en la misma hoguera que él construyó mm, para Mardoqueo. wow. ¿Verdad? También Mardoqueo, perdón, Amán pensó que él iba a ser honrado por el rey. Oh, rey. El rey le pregunta, ¿a quién yo debo, cómo yo debo de honrar a esta persona que él leyó en las crónicas que lo ayudó parar un golpe de estado, ¿verdad? Esta figura era Mardoqueo, pero Amán no lo sabía. Mm, Amán era tan arrogante que él pensaba que era él a quien el rey iba a honrar y le dice, no, tienes que ponerle la vestidura del rey y ponerlo en el caballo del rey y caminarlo por toda la ciudad. mm. Y lo que menos pensaba Amán es que la persona que él iba a honrar era precisamente la persona que Amán quería humillar. Wow, gloria a ¿Eh? Dios, increíble. So, yo creo que eso es lo que vemos, ¿verdad? A lo largo de la historia del pueblo judío, todos los imperios que han tratado de destruir a este pueblo han quedado humillados al Wow, final, han quedado destruidos al final. Y wow. yo creo que cuando vemos un incremento de antisemitismo, eso es una indicación a dónde está la sociedad espiritualmente también. A medida que la sociedad le da la espalda a Dios, le da la espalda al pueblo de Dios. Mm, Y empiezan a ver al pueblo de Dios como el enemigo. Y empiezan con los judíos, con los del sábado, pero después continúan con los del domingo, con los wow, cristianos. Y wow. es por eso que los cristianos no deben de ver esto como que, ay, eso es una lucha ajena. No, mis hermanos, porque el odio, aunque empieza con los judíos, termina con Dios. Y si tú te asocias con ese Dios, el Dios de Israel, mi hermano, tú vas a ser un blanco también. Mm, Y ya lo estamos viendo en cierto aspecto en esta sociedad cómo los cristianos son atacados, cómo son censurados en muchos lugares, ¿verdad? Y cómo la sociedad, los valores cristianos son un blanco ahora, mm, quieren borrar y cambiar la sociedad. wow. Así que no vemos esto como algo aparte de nuestra lucha tampoco. Debemos de verlo como un esfuerzo colectivo y yo creo que sí, la verdad que esto es una reflexión de dónde estamos como sociedad. Estamos cayendo y hay una depravación moral. Ya para terminar, sí te lo prometo, ahora sí. Hay una pregunta que muchos se hacen, por ejemplo, y también me la hago yo. Yo no soy presidente, yo no soy político, no soy Mm, alcalde de una ciudad, o sea, soy un simple ciudadano en este país y sí, soy un cristiano por encima de mm. todo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo como cristiano ante este conflicto? ¿Cuál debería ser mi respuesta como creyente ante el conflicto de Israel y Hamas? ¿Qué puedo hacer yo para marcar una diferencia? Y Sí. con eso ya terminamos. Sí, voy a hacer tres recomendaciones. Lo primero es apóyanos, apoya a Filos. Nosotros estamos al frente de esta batalla. Precisamente existimos para educar, para crear conciencia, para crear oportunidades para que la comunidad cristiana marque una diferencia positiva. Nuestra misión es promover una participación positiva de los cristianos con el cercano Oriente. Esa es Mm, nuestra misión. Y somos una comunidad de liderazgo cristiano que precisamente promueve esa colaboración y creamos muchas oportunidades para que lo puedan hacer. Hay viajes inmersivos, hay programas de wow. liderazgo, hay recursos educativos constantemente estamos tratando de crear para ponerlo a la disposición del mundo de habla hispana, especialmente me refiero particularmente a Filos Latino, que estamos pensando en esas necesidades que tiene el pueblo hispano cristiano. Pueden seguir nuestros canales. Filos Latino en las plataformas de X, conocido como Twitter antes, y Facebook y Instagram, pero también hay un recurso muy útil
que hemos estado utilizando mucho ahora durante esta guerra actual para educar e informar, que se llama Audiohistorias de Israel. Mm, Audiohistorias de Israel. Y lo pueden encontrar en todos sus canales favoritos, inclusive hasta Spotify, pero en Instagram pueden ver gráficas como en Facebook y X también. Y lo que ha hecho este canal es poder contar historias de un formato de audio, pero como, como radionovelas, si se ok. pueden imaginar, escuchar una historia a través de la radio con sonidos en el trasfondo, Wow. pero con profundidad académica y en menos de un minuto, de 2 minutos, o sea, 1 minuto y medio, 2 minutos, puede conocer la historia, aprender sobre el contexto de la guerra, inclusive ahora, porque desde que empezó la guerra, casi todos los contenidos que estamos produciendo ahora tienen que ver con la historia, con algún concepto que hay que explicar o con algún acontecimiento en la actualidad. Pero a lo largo de esta iniciativa estamos contando la historia también latinoamericana y de la comunidad judía en América Latina, cultural, y cómo hemos convivido por cientos de años. Judíos Mm, y latinos han convivido por cientos de años, inclusive se sospecha que un 20 a un 30% de la población de habla hispana puede ser de ascendencia judía, porque wow. después de la expulsión en España en 1492, se cree que muchas comunidades judías, bueno, los judíos fueron expulsados precisamente el mismo año que Cristóbal Colón salió de Sí. España para descubrir las Américas. Yeah. ¿Ok? Entonces, en ese mismo año se sospecha que muchas familias judías, porque fue en el mismo lapso de tiempo, se escaparon con Cristóbal Colón para las Américas. Y muchos de estos judíos eran lo que se le llamaban conversos, Ujú. personas que fueron obligados a convertirse al catolicismo, pero que mantuvieron su herencia judía. Hay iglesias católicas que tienen cuartos escondidos donde Wow. judíos todavía observaban la Pascua, el Shabbat, los sábados, Wow. porque fueron obligados a convertirse, pero obviamente no lo hicieron y mantuvieron en cierto aspecto su cultura judía, pero a lo largo de los años esa cultura judía se va desapareciendo con cada generación y hoy en día tenemos muchos latinos que no saben o que han descubierto. Yo conozco historias de latinos que han ido a trabajar en una sinagoga y dicen, oh, pero mi abuelo hacía eso. Oh, Él, wow. él se ponía yo no sabía que esto era judío y ahí descubren que eran judíos. Wow. Y muchos somos así, sí que compartimos más de lo que nos imaginamos. Audiohistorias es uno de esos recursos que informa en esa dirección, además de otras iniciativas que hacemos, exposiciones de artes en la ciudad de Nueva York, inclusive con Yeshiva University, aquí Right. en el Alto de Manhattan. So, apóyanos. Número dos, yo diría que pueden también, si están en la ciudad de Washington, D.C., se va a organizar una manifestación pacífica para promover el amor y la amistad en Washington, D.C. Muchas organizaciones judías y cristianas están planificando estar ahí este martes, noviembre 14, en Washington, D.C. Así que si quiere estar presente, ahí va a estar Philos Project presente Wow. para, de una manera presencial, de una manera encarnada, demostremos solidaridad, amor y amistad. Si queremos luchar en contra del mal, la Biblia dice en Romanos 12:21, no seas vencido del mal, sino vence el mal con el bien. Amen. So, yo lo tomo eso como un recordatorio y un llamado, un recordatorio que el pueblo de Dios no debe dejarse vencer por el mal, porque somos creados a imagen de Dios para buenas obras. Es decir, que somos llamados a manifestar la voluntad de Dios y el bienestar del prójimo, porque precisamente por eso el mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo. Amen. Pero también es un llamado a conquistar el mal con el bien. Y eso requiere nuestras acciones, requiere nuestra fuerza de ir y estar ahí presente. En Amen. tercer lugar, bueno, repito, martes, noviembre 14, por favor, solidaridad, esta Amen. manifestación en Washington, D.C. Pero en tercer lugar, le voy a recomendar que vean un documental. En las últimas semanas de noviembre, Filos va a liderar un esfuerzo colectivo para que todos los cristianos en todo Estados Unidos y América Latina
y estoy hablando cristianos latinos, cristianos morenos, cristianos anglosajones, cristianos pentecostales, bautistas, todos los cristianos para hacer un estreno en sus iglesias, en sus organizaciones, asociaciones de iglesias, para estrenar el documental Hope in the Holy Land, Esperanza en Tierra Santa. Y es un documental que Filos ha trabajado por 5 años para revelarle al mundo evangélico, especialmente, y al mundo que vea lo que es la realidad geopolítica en el terreno. Es una persona que va allá, visita territorios palestinos, entrevista activistas palestinos como Wow. activistas israelíes, te expone a todas las narrativas que existe allá, pero sobre todo te expone a una tercera narrativa que también existe allá, que los medios de comunicación no te enseñan, que muchos proponentes de los movimientos pro Hamas no te dice, que hay un movimiento pacífico en Israel, que hay un movimiento de personas que quieren ir más allá del dolor del pasado para coexistir con sus vecinos palestinos y sus vecinos israelíes. Y si nosotros buscamos bien, podemos encontrar esperanza en Tierra Santa. Y de eso se trata Hope in the Holy Land. Hay que aprender a dónde buscar esa esperanza para saber que existe. Y Filos, es ese trabajo de Filos, es exponer esa esperanza, empoderar a esas personas, porque siempre y cuando empoderamos las narrativas de odio, las narrativas de violencia, pues claro está, no vamos a ver paz, porque el odio produce más odio. Pero si levantamos esta narrativa de amor, esta narrativa que no trata de reconciliar todas las diferencias políticas, que sencillamente está dispuesto a reconocer el sufrimiento humano de cada parte y el deseo humano de coexistir, de vivir en paz y de vivir una vida mejor. Si no, nuevamente mencioné Proverbios anteriormente, el amor cubre todos pecados. Si no elevamos el amor, no vamos a cubrir todo pecados, toda diferencia, todo conflicto, todo odio. So, Hope in the Holy Land le va a dar una oportunidad a todos los que lo vean a conocer el contexto de la historia, aprender la historia, ver la realidad geopolítica, pero conocer mucho más allá Wow. el Israel verdadero y las diversas comunidades que viven en esa región, porque ahí es cuando podemos tomar decisiones más informadas, cuando estamos mejor informados. Y Amen. las ideas tienen consecuencias, mis hermanos. Las ideas tienen consecuencias. Así que los invito a que estrenen este documental. Le puedo mandar más información a los canales de Aliento Visión, Amen. con mucho gusto, y así podemos colectivamente comunicarle al mundo que los cristianos sí están buscando cambiar la narrativa Amen. y buscar una forma de amar a los palestinos y a los judíos. Y no nos interesa satanizar a ninguno de los dos, porque hay un principio básico en el cristianismo que está en la Biblia y precisamente está en el primer libro de la Biblia. Los teólogos le dicen el imago Dei, que Amen. quiere decir que cada ser humano es creado a imagen de Dios. Creamos a Dios a nuestra imagen, dijo Dios, que creamos al hombre a nuestra imagen. Y ahí, hombre representa la humanidad. Ahí no hay distinción cultural, racial, de lenguaje, religión. Es el hombre, el ser humano, todos somos creados a imagen de Dios. Y eso implica un valor inherente en cada ser humano, palestinos como israelíes, como judíos, como budistas, como musulmanes. Tenemos que amar a estos seres humanos y como cristianos reflejar eso. Eso es una verdad que abrazamos y creemos. Amen. Y por un lado, yo creo que cuando establecemos esa amistad, queremos entonces seguir expandiendo el reino en esas comunidades, lo vamos a hacer. Pero Amen. empecemos reflejando el amor de Dios con nuestras acciones y estableciendo esas amistades. So, lo dejo con eso, mis hermanos. Gracias nuevamente por la oportunidad. Yo creo que es tan importante y hoy más que nunca crear conciencia, crear la plataforma para la verdad, para educar, para el diálogo inclusive, que la comunidad cristiana y estos canales cristianos lo estén haciendo. La verdad que me llena de mucho ánimo y están haciendo algo que toma mucho valor, ¿verdad? No es fácil. Mm. Estábamos comentando fuera de cámara de cómo Sí. seguramente van a venir muchas críticas y muchos ataques personales. Es Sí. una realidad, es un Yeah. temor
un temor real, porque el que se para por la verdad siempre va a recibir resistencia. El que se para por Dios siempre va a ser un blanco para el enemigo, pero aquí estamos y nos mantenemos firmes porque conocemos la verdad y creemos en un Dios soberano que es Señor de la historia y Él ya dijo cómo el fin va a terminar. Amen. Sabemos que Dios termina victoriosamente, el pueblo de Dios termina victoriosamente, así que el cristiano no es estremecido por las circunstancias. Nosotros no dependemos de, de nuestra cultura o de nuestro grupo político, dependemos de Dios. Amen. Y dependemos de esta esperanza que abrazamos y por eso que necesitamos estar ahí para seguir representando esa esperanza y expandiendo esa esperanza en momentos de mucha oscuridad y temor. Amén, gloria al Señor. De verdad, Jesse, gracias por acompañarnos. Yo sé que la gente que ha visto esa entrevista ha sido bendecida. Yo he aprendido muchas cosas nuevas hablando contigo en este día. Y yo le exhorto a cada televidente que si está viendo esto en televisión ahora mismo, vaya a YouTube y busque Aliento Visión, va a encontrar la entrevista para que pueda compartir eso con sus amigos, porque hace falta crear conciencia de lo que realmente está pasando. Como dice Jesse, en los medios de comunicaciones seculares hay una narrativa que va en contra de Israel y honestamente en contra de la verdad. O sea, independientemente, o sea, va en contra de la verdad y es bueno educarse con gente que realmente sabe del tema. Así que usted no tiene que ser Donald Trump o Joe Biden para hacer cambio. Usted simplemente siendo cristiano puede hacer una diferencia. Y le invito a que aquí abajo va a ver la información de Philos Project y Philos Latino para que pueda apoyarlos a ellos y también unirse a esta causa digna. Así que Jesse, gracias, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Gracias, brother. Un gran placer. Gracias por la invitación. Cuenta conmigo. Tienes un amigo aquí. En cualquier duda, pregunta o conversación que quieras seguir haciendo al respecto, cuenta con nosotros. Nosotros existimos para eso. Muchos saludos a ustedes que nos han visto a lo largo de esta entrevista. Espero que ha sido útil para ti y también pueden contar con nosotros. Fuerte abrazo. Gracias, amigos. No cambien de canal. Viene más música, más palabra edificante para sus vidas. Y quédese aquí en Aliento Visión. Nos vemos en otra próxima edición de un programa especial sobre el conflicto en el Medio Oriente. Bendiciones. Crisis en Medio Oriente. En Aliento Visión.